Buenas tardes a todos, gracias. Gracias por venir. Bienvenidos a nuestro edificio Grupo San Valero. Es nuestra sede de la universidad aquí en el centro de Zaragoza. Y desde la universidad, precisamente, concretamente desde el área de cultura, estamos presentando hoy por primera vez un ciclo que nos presentó en su día María Gracia de Pedro, a la que le agradecemos muchísimo que se acercara hasta nuestro departamento para proponernos lo que hoy arranca, que es un ciclo de conversaciones basados en arte y enseñanza y en el que nos van a hablar de la importancia del arte en la educación. Y, por supuesto, para hacer algo así necesitábamos una artista, que la tenemos aquí también con nosotros, que es Marta P. Campos, y una profesora, una docente de la universidad, que es Manuela Català. A las tres también os quiero dar la bienvenida y daros las gracias desde la Universidad San Jorge y también desde el área de cultura. Yo os quiero presentar ahora quiénes son las personas que están aquí, porque es importante que sepáis ubicarlas y os contextualizo. Manuela Català es doctora en Filología Hispánica y diploma de Estudios Avanzados en Sociología. Es profesora en los grados de Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual, Traducción y Comunicación, Intercultural, Educación, ADE y Derecho en la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad San Jorge. Es además examinadora acreditada del Instituto Cervantes en Español como lengua extranjera. María Gracia de Pedro es doctora en Bellas Artes por la Universidad de Granada, graduada en Bellas Artes por la Universidad de Zaragoza, máster en Mercado del Arte en UDIMACEF, certificado ejecutivo de liderazgo en artes visuales por Deusto Business School, Guggenheim y NWA, hoy perdona, lo he dicho mal, lo sabía que lo iba a decir mal, de Nueva York y certificado en emprendimiento de Deusto Business School y Citibank. No voy a presentar a Marta P. Campos porque eso te lo voy a dejar a ti. María, yo sé que tienes muchísimas ganas de explicar lo que va a ser este primer ciclo de 4 sesiones que vamos a tener y que además se acompañan de una exposición que tenemos en nuestro espacio Recoveco y al que iremos al finalizar la charla. También sabemos que tenemos un micrófono, que es este que estoy utilizando yo, para cualquier pregunta que tengáis que hacer una vez que haya iniciado la charla y que María os dé paso. María, todo tuyo, muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Gracias también a María y, bueno, gracias a todos hoy aquí. Pues, bueno, presentaré a Marta. Primero decir que lo que nos une es haber estudiado juntas Bellas Artes en Teruel, primera promoción de grado. Marta a día de hoy es doctoranda en el Departamento de Arte y Tecnología de la Universidad del País Vasco, UPVU. Ha realizado el máster Interface Cultures en el... ¿Ves? Yo también voy a tener problemas de lectura. Kunsversität Linz de Austria y es graduada en Bellas Artes, Universidad de Zaragoza en el 12. Entre sus residencias destacan Etopía, aquí en Zaragoza, Laboratorio 987 en el MUSAC en León, IAMAS de Institute of Advanced Media Arts and Science en Japón y ha realizado exposiciones individuales, la más reciente en el Centro de Historias aquí en Zaragoza en el 2021, donde presentó el proyecto 1914-2014, que es un proyecto que hoy nos va a unir un poco en nuestra conversación. También en el Instituto Cervantes de Madrid presenta ese proyecto. Tengo la suerte de ver en la caja de letras, que lo veremos más a continuación porque me parece muy curioso, ¿no? Y en el MUSAC en 2018. Agradecer también a Manuela que haya accedido hoy a estar aquí con nosotros. Y para contextualizar un poco el trabajo de Marta y lo que veremos después que ha hecho Carmen en Recoveco, tenemos aquí un televisor que es bueno, un poema de un creador de haikus que Marta nos explicará después de dónde viene, ¿no? Pero quería comentar que Marta viene de estudiar Bellas Artes en Teruel, en un sitio que la tecnología ahora no lo sé, pero cuando lo estudiamos estaba muy lejana. Estaba lejana, estaba brillando un poco por su ausencia. Y Marta viaja a Berlín, ¿no? En Berlín y en Linz, donde estuviste mucho tiempo más cercana, ¿no? Y de la tecnología. Mi pregunta primera era, ¿qué te hace, en primer lugar, elegir en estos trabajos postuniversitarios, por llamarlos de alguna manera, la tecnología como medio? Vale, pues es que principalmente mi relación con la tecnología no empezó durante mis estudios de Bellas Artes, pero no dentro de ninguna asignatura en concreto de Bellas Artes, sino que fue con un curso que se impartía en la facultad, que se supone que iba
el propósito era que lo cursasen estudiantes de Bellas Artes, pero finalmente se apuntaron en mayor medida gente de ingeniería informática y gente de otras disciplinas. Y en ese curso en lo que consistía era en Arduino, o sea, era un curso sobre realizar pequeños proyectos para ver cómo se podía utilizar la interacción en proyectos artísticos. Entonces ahí fue como tuve un primer contacto con la tecnología, luego tuve la suerte de vivir en Berlín una temporada y allí fue donde comencé a decir, bueno, es que creo que mis inquietudes artísticas, aparte de poder expresarlas utilizando los medios tradicionales de las bellas artes, pues creo que la tecnología es una herramienta que me va a abrir todo un mundo de posibilidades, sin querer centrarme exclusivamente a utilizar medios tecnológicos, pero como un complemento en muchas ocasiones a mis obras plásticas. De hecho, mi siguiente pregunta era, ¿crees que haberte ido a Berlín influyó, ¿no? en trabajar con tecnología y cómo tu entorno al final, ¿no? te hizo empezar a trabajar con esa técnica? Y como artista visual, un poco así más general, ¿qué sensaciones puedes compartir que te genera el crear, ¿no? el realizar obras artísticas en tu proceso de creación? Pues lo primero que comentabas de si mi estancia en Berlín, si el estar viviendo allí influyó principalmente porque, claro, yo allí entré en contacto con artistas, había una galería que cerró, porque, bueno, de eso, María, sabes tú bastante más que yo del mercado del arte y todo el tema de arte interactivo y arte electrónico, pues es un poco complejo. Sí. Pues es una galería que llevaba varios artistas de arte digital interactivo y ahí fue donde yo pude ver todavía más posibilidades artísticas de estos medios. Y luego me preguntabas sobre las sensaciones, la creación. Bueno, el proceso creativo es... A ver, si me preguntas sobre el proceso creativo en general o particularmente con el proyecto o en general. En general en tu práctica artística. Un poco más concretamente. Es que claro. ¿Qué sensaciones tiene? O sea, uno crea evidentemente porque tiene unas sensaciones internas, ¿no? Vale. Que le llevan a la creación. O sea, como ¿no? qué pulsiones y qué Sí. por qué diferentes estados pasó durante la creación de un Sí. proyecto artístico. Bueno, a ver, el primero es yo creo que es el común a todas las personas que creamos, ya sea proyectos artísticos o de cualquier tipo, que es, bueno, tienes una idea que te ronda la mente y dices, bueno, creo que esto lo tengo que sacar de aquí porque puede ser interesante para el resto de la gente, de alguna manera, o hay alguna inquietud interna que crees que necesitas compartir de alguna manera. Entonces es como el momento de, creo que he tenido una idea y un momento de euforia, de decir, uy, qué bien, vamos a comenzar. Y luego ya viene pues una especie de montaña rusa durante el proceso artístico en el que hay momentos en el que estás creando y todo es fantástico y todo cuadra, luego de repente nada tiene sentido y todo es horrible, luego vuelve a tener sentido otra vez y es como una especie de, bueno, una montaña rusa. Estoy segura que mucha gente de la sala que igual no se dedica al arte de por sí específico también. Yo creo que es un sentimiento ahí común de cualquier persona creando, tenemos esas sensaciones. Pero bueno, digamos que lo que te anima un poco a continuar creando es pensar, bueno, tengo que sacarlo de aquí, o sea, tengo que sacarlo, lo voy a sacar y bueno, si sale bien, bien, y si sale mal, pues bueno, veremos qué pasa después. Eso de sacarlo parece preparado, pero tiene relación con un trabajo que Marta hace en el 2012 que se llama Aullido, ¿no? Y es palabras que empiezan a tener presencia dentro de tu obra, ¿no? Hasta ese momento la fotografía, se puede decir, ¿no? Que era como la base de tu práctica artística y ha pasado tiempo, pero ¿qué crees que te hizo llegar a la palabra? Y yo ahí creo que ya Manuela nos puede ayudar mucho, ¿no? Con esa parte, porque hay muchísimos artistas y yo inevitablemente tengo predilección sobre las frases, las palabras, cuando los artistas utilizan, ¿no? la comunicación y hay un cuadro, igual solo pone una frase y en realidad es súper simple, pero me transmite, ¿no? muchísimo y me hace recordar, ¿no? ¿Cómo crees que llegas en el 2012? Son ya hace 10 años, pero a la palabra. Pues comenzando que dentro de mis intereses estaba el tema de la comunicación y este interés surge porque yo siempre he sido una persona muy tímida, entonces era como que la comunicación, el comunicarme con otras personas lo veía algo
como una especie de magia, el poder entenderte, que dos personas se entiendan, el poder con palabras, el lenguaje es como una herramienta mágica, que emitiendo sonidos seamos capaces de transmitirle a la otra persona cosas tan sumamente complejas y cómo cambiando un sonido todo cambia absolutamente, el significado de tener significado a no tener. Y bueno, todas estas historias me parecían fascinantes. Entonces, durante la carrera, tuvimos tú también la suerte de tener a profesoras como Olga Méndez, que nos introdujo bastante en el tema del arte conceptual. Y fue un poco pues entre mis inquietudes personales y luego ir tirando por artistas que íbamos conociendo durante la carrera, como vi que el tema de la palabra y el lenguaje me interesaba bastante. No sé, Manuela, si tu atracción a la palabra, ¿no? Cómo llega también desde otro punto que también acaba siendo creativo, ¿no? Sí, bueno, yo no me dedico a la creación artística, pero sí que tengo muy presente que al final el lenguaje es una especie de hotel en construcción no finita, ¿no? El lenguaje está en constante creación y nosotros somos los hacedores de esa creación. Quiero decir, algunos con el lenguaje deciden derribar tabiques y otros con el lenguaje pues deciden construir nuevos paisajes, ¿no? A mí me parece la inquietud, ¿no? Y un poco, y te lo comentaba antes en Petit Comité, la mezcolanza, ¿no? Que nos traes aquí de intereses, incluso de formación, pues verdaderamente interesante, ¿no? El lenguaje sin duda es la herramienta para la comunicación primera, ¿no? Somos animales de comunicación. Yo siempre les digo esto a mis alumnos en clase, ¿no? Cuando estamos en el vientre materno, pues estamos ahí con 24 semanas desarrollándonos y entonces ya somos capaces de identificar determinados sonidos. Nacemos, no sabemos articular palabras, pero sabemos que lanzando algún alarido nos van a hacer caso y por lo tanto nos vamos a comunicar. ¿Y quién no celebra cuando el niño dice por primera vez la palabra ajo? Que por cierto, no dice ni ajo, ni zanahoria, ni tomate, ¿eh? Lo único que está haciendo pues, es jugar con su glotis y entonces, pues, igual que juega con los músculos de su cara y todo el mundo aplaude cuando se está riendo, pues lo mismo cuando dice esta palabra, ¿no? Efectivamente, o sea, el lenguaje es la herramienta para mí fundamental de la comunicación. Por supuesto, luego hay otros códigos que están ahí, pero el lenguaje está muy unido a la creación, porque, como decía, es así, es decir, está en constante construcción. Es como un hotel en construcción no infinita. O sea, estamos, y además es una casa en la que todos, en la casa del lenguaje, todos estamos, queramos o no. Incluso estando en silencio, estamos participando del lenguaje, ¿no? Entonces, mi vinculación no es con la creación total, pero me parece pues, muy interesante esta mezcla, ¿no? que has hecho de intereses y de visibilidad al final, ¿no? Porque yo creo que hay también un punto de visibilidad cuando se visibiliza lo olvidado. Bueno, ¿no? Pues es poner un escaparate muy interesante, ¿no? Gracias, Manuela. Pues en el 2017 yo recuerdo vivía en Bilbao y Marta presenta en Azcuna Centroa, que es bueno, un centro de arte, ¿no? Expositivo ahí en Bilbao, la obra Improvement of Life. Y posteriormente, ya dejando otros trabajos en reposo, desde esa obra que yo veo, que viene de un periodo en el que tú has estado en Linz, ¿no? Y que de repente aparece, yo entiendo que eso es quizá un germen, ¿no? Del proyecto que veremos hoy aquí, ¿no? 1914-2014. ¿Cómo nace? Y para quien no lo sepa, ¿no? ¿De dónde salen esas palabras y por qué? Vale, pues bueno, primeramente el germen es bastante curioso porque viene realmente de, mientras yo estaba estudiando el máster en Linz, teníamos una asignatura que era de visualización de datos, que en un primer momento pues no tiene mucho que ver con palabras muertas. Pero se nos pidió a los estudiantes que consiguiéramos un set de información para visualizarlo de una manera, bueno, visualizarlo de una manera artística, digamos, de alguna manera. Entonces, como bueno, yo tenía este interés por la comunicación y comunicación, llegué a las palabras muertas, que llegué de una manera, pues un poco, no sé si azarosa, pero fue a partir de noticias de prensa, de ver que bueno, las palabras de la RAE, pues siempre las que entran en el diccionario siempre son noticia. Entonces me planteé qué pasaba con las palabras que desaparecen del diccionario. Entonces, bueno, pues para yo ver
qué pasaba con esas palabras del diccionario, si había alguna base de datos o si estaban en algún listado, qué hacía la RAE con ellas exactamente. Cuando desaparecían, cuando las eliminaban del diccionario, yo les escribí un correo en plan, bueno, creo que este proyecto estarán en alguna base de datos y será fácil conseguir esta lista y hacer un libro y materializarlo. Pero bueno, no era así. En realidad lo que sucede es que las palabras en cada nueva edición me respondieron que en cada nueva edición se entiende que ya quedan registradas en ediciones anteriores, entonces no se considera necesario almacenarlas de ninguna otra manera. Así que bueno, ahí empezó mi odisea, que fue el intentar pues, recuperar las palabras que se eliminan del diccionario ciñéndome a 2 años. Cuando yo comencé el proyecto en 2016, la última edición que se había publicado fue la de 2014. Entonces me remonté 100 años antes, a 1914, conseguí esos diccionarios, que tampoco fue tarea fácil, pero bueno, los conseguí digital finalmente, y realicé la comparación con una aplicación que también realicé yo y apareció esa lista de palabras, la cual decidí visualizar, bueno, que luego lo veremos en cómo se materializó finalmente el libro y lo puedo comentar ahí si queréis un poco más. Sí, podemos verlo ya en su sitio. Son palabras eliminadas y entendemos que al final son palabras que estaban en desuso, ¿no? Y que por ese motivo al final acaban eliminándose. Y yo quería preguntar a Manuela, de hecho, saber qué nos puedes contar acorde a tu experiencia, ¿no? Que tienes una especialización en innovación léxica, cuando descubres el trabajo de Marta, ¿no? Y ese diccionario que tiene esos 2 tomos, ¿no? ¿Qué sientes o qué piensas, ¿no? De que una persona que se dedica a la práctica artística no relacionada directamente con lo lingüístico, ¿no? Presenta un trabajo de esa manera? Bueno, pues lo primero que siento es mucha felicidad por haberme invitado Carmen Sánchez a estar aquí y descubrir este proyecto. La verdad es que, y ella lo sabe, pues que le dije que estaba muy contenta. Pues porque realmente lo que yo vi allí fue un trabajo de lingüística del corpus, ¿eh? Yo no vi el trabajo de una artista. O sea, si a mí me hubieran dicho que esta chica había hecho un trabajo de lingüística del corpus, yo me lo hubiera creído, ¿eh? Hubiera dicho, pues sí, ha realizado un inventario magnífico. Bueno, la innovación. Decía antes que el lenguaje era Aristóteles en construcción, pero el lenguaje es un ser vivo. Las palabras son seres vivos. Nacen, crecen, se reproducen, pero también mueren, ¿eh? Algunos de los alumnos que tengo aquí escucharán que esta frase la digo muchas veces en clase, ¿no? Lo podemos ver claramente con la última crisis que todavía seguimos viviendo. Me refiero a la pandemia, ¿no? Allí hemos visto un movimiento de palabras que ahora solo hay que escuchar a las personas y parecemos todos virólogos, ¿no? Y especialistas. Es decir, ha habido pues manifestaciones neonímicas, es decir, términos de especialidad científica que han pasado a la lengua común, ha habido innovación de forma, ha habido innovación de sentido. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque necesitamos nombrar las nuevas realidades que surgen a nuestro alrededor. Y eso es para lo que fundamentalmente utilizamos el lenguaje, en la función nominalista. Y luego, bueno, pues surgen otros términos o surgen otras formas, también, ¿por qué no?, por utilizar una palabra pues un poco más coloquial, pues por un cierto postureo, ¿eh? También lo vamos a reconocer, ¿eh? De lo que ahora hay, pues bastante, ¿eh? Entonces, bueno, eso es lo que ocurre con el lenguaje. Entonces, es bastante natural que haya palabras que en un determinado momento se utilicen o que luego pues simplemente cambian de significado. Cuando, por ejemplo, ahora pensamos en la palabra patético, ¿verdad? Pues es una palabra que está llena de connotaciones negativas. No pensaremos que cuando alguien es patético o algo es patético es algo positivo. Sin embargo, los oradores griegos tenían muy claro que su discurso tenía que ser patético, ¿no? Y entonces podríamos pensar, estos oradores griegos estaban un poco… No estaban nada. Simplemente que para ellos patético, como buenamente dice la etimología, pues procede de pazos y lo que pasaba es que el discurso tenía que ser capaz de hacer sentir. Es decir, la evolución del lenguaje, los cambios, el aparecer, el desaparecer, es una de sus propiedades. O sea, es algo absolutamente
consustancial. E incluso podríamos pensar en determinados conceptos que en un determinado momento dejan de utilizarse y que luego vuelven a la palestra, como ponía el caso de los términos especializados que estaban ahí absolutamente especializados en un ámbito científico y ahora todos lo utilizamos, ¿no? Pero de una manera tenemos unos tecnicismos, ¿no? Y lo mismo ocurrió, por ejemplo, con la crisis anterior. La crisis económica, me refiero a la de burbuja inmobiliaria, ¿no? Pues bueno, surgieron también todos estos términos, ya no tanto del ámbito sanitario, pero sí, por ejemplo, muy vinculados al ámbito económico o al ámbito del trabajo, ¿no? Pues el bancario, ¿no? La prima de riesgo, que incluso hubo anuncios publicitarios, ¿no? Que hablaban de esa prima que algún día íbamos a conocer, que nos había hecho apretarnos el cinturón. Quiero decir, eso es lo que ocurre en el lenguaje, ¿no? Es decir, lo que nos trae Marta Pece Campos, que por cierto ya también ha jugado bastante con el lenguaje, ¿verdad? Yo también quería decírselo, porque claro, aquí nos está diciendo, pero ella también ha jugado bastante con su nombre propio. Bueno, pues no es más que la propia vida del lenguaje, ¿no? El que algo desaparezca, pero luego venga otra cosa a sustituirla. Lo mismo que ocurre con las personas. Yo creo que todo aquello que producimos las personas tiene nuestras propias características, ¿no? Bueno, pues es que eso también es lo que hacemos los seres humanos, ¿no? Gracias, Manuela. El proyecto parte de una residencia, o sea, tú lo ideas, ¿no? Y al final la primera presentación es en León, en el MUSAC. Va al Instituto Cervantes de Madrid, donde haces una performance para mí inolvidable, porque la performance además es un medio que después de muchos años sigue costándome comprender, porque creo que hay que reflexionar, ¿no? y ver mucho para poder comprenderlas. Y la exposición se emplaza en Madrid en la cámara acorazada que está denominada la Caja de Letras, ¿no? Para quien no pudo ver esa exposición, ¿cómo llegas a exponer en ese espacio y qué es la Caja de Letras, ¿no? Porque yo cuando lo vi me suscitó, bueno, una curiosidad increíble, no sabía ni que eso existía. O sea, ¿cómo llegas ahí? Pues la exposición en el Instituto Cervantes fue a raíz de la exposición en MUSAC. O sea, contactaron desde MUSAC con el Instituto Cervantes, les presentaron el proyecto, entonces decidieron exponerlo allí. Y el espacio, fue muy curioso la manera en la que acabó mi proyecto allí, porque normalmente ese espacio no estaba abierto. Entonces, coincidió que lo querían abrir para que la gente pudiera pues, visitarlo durante una temporada y pensaron que, claro, como mi proyecto es un proyecto en el que está el libro, unos archivadores para que la gente pueda interactuar, escribir nuevas definiciones para las palabras, pero claro, es un proyecto que no está compuesto de muchas piezas. Entonces, en un espacio muy grande, pues queda muy pequeñín. Y en la Caja de las Letras lo que tiene de curioso es que, aparte de estar lleno de pequeñas cajas fuertes, todas las paredes, luego el espacio central es bastante pequeño. Entonces era como un espacio que me lo propusieron también por el tema del proyecto, que es como intentar conservar, pues, aunque en mi caso son palabras pues, muertas que ya no utilizamos, pero es como si intento de conservar algo que en algún momento pues, ha sido valioso, ha servido en nuestro lenguaje y ahora pues ya no lo es. Entonces, ese emplazamiento surgió un poco por eso, aparte del tamaño del proyecto, por el significado que tenía. Y yo recuerdo, corrígeme, al fondo, ¿no? de esa caja de letras había como una especie de, voy a decir confesionario, pero bueno, como una especie de espacio muy, muy íntimo, ¿no? Donde había los típicos, no sé tampoco cómo se llaman, pero bueno, esos papelitos que teníamos en el cole con unas líneas, ¿no? Y había una palabra y tú invitabas al público como que a que escribiese qué creían ellos que era esa palabra, ¿no? Esas palabras desaparecidas para tener como esa idea exactamente de qué pensaban ellos que era, ¿no? Sí, o sea, la idea era, aparte de, con el libro, recoger todas las palabras desaparecidas, luego intentar de alguna manera reactivarlas. Claro que devolverlas al uso pues es una tarea que no va a suceder, porque es... Hombre, pues porque tendríamos que tener un consenso todos sobre el nuevo significado de la palabra. O sea, podría ser, pero yo creo que es tarea que es bastante complicada. Pero aunque fuese difícil devolverlas a la lengua, sí que me apetecía que la gente pudiese conocerlas y luego pues, expresar sus opiniones, sus nuevas definiciones, sentimientos o cualquier idea que les viniese a la cabeza al leer esos términos. Por eso también este proyecto, aparte de tener
como parte fundamental el libro y estas fichas que daban interactividad a la exposición, está formado por una página web en la que están todas las palabras y la gente pues las puede visitar, puede escribir, incluso dentro de algunas de estas palabras se han generado largas conversaciones de gente opinando sobre qué había pasado con ellas. Ah, pues esta palabra en realidad en Perú se sigue utilizando, porque claro, hay muchas palabras que están muertas y en países latinoamericanos no lo están. Un caso muy concreto me pasó con la palabra luzbel, que gente de, yo creo que unas cuantas personas, creo que eran de Argentina, me decían que no podían creer que luzbel no estuviese en el diccionario porque la seguían utilizando y luzbel es pues un sinónimo del demonio. Ah, mira. Sí, y es como, bueno, pues nosotros aquí se supone que no la utilizamos. Y Manuela, ¿cómo ves tú también, ¿no? Como doctora en filología y con contacto directo con los jóvenes universitarios, ¿no? Que un artista visual se aproxime a este trabajo que es tan literario y propio de una investigación de lenguaje, ¿no? Y que, como ahora hemos comentado, que se emplace ahí en esta caja de letras, ¿no? Que te he visto más o menos sonreír con los ojos de esa idea de la caja de letras. Bueno, a mí me parece, como he dicho desde el principio, un proyecto interesantísimo. Y sobre todo me parece muy interesante lo que ella ha comentado ahora, porque, claro, cuando yo me asomé al Recoveco, y claro, yo me encontré con un inventario de términos. Y entonces yo me preguntaba, y no hay definiciones, claro, yo veía solo los términos y digo, vale, pues parece que en cada página hay una palabra. Pero ¿y dónde están las definiciones? Porque claro, cuando hablamos, ¿no?, es un poco darle la espalda al diccionario, pero al final generar un diccionario. O sea, era un poco criticar al diccionario, pero lo hacemos, porque creo que incluso sigue el orden alfabético, quiero decir que es el orden natural en el que se componen casi todos los diccionarios, hay otros que no, incluso hay inversos, ¿no?, por orden inverso. Entonces, el tema de que las definiciones las puedan realizar las personas, ¿no?, bueno, pues otorga a las palabras el lugar que les corresponde, porque es que las palabras son de las personas, quiero decir, no son de las instituciones, o sea, no son ni de las instituciones, ni son de los diccionarios, por cierto, ni de las gramáticas, ni de nada. O sea, quiero decir, los verdaderos poseedores del lenguaje somos nosotros. Y yo siempre también digo que eso es un gran poder, ¿no? Y que, bueno, como dice Spider-Man, ¿no?, un gran poder implica una gran responsabilidad, ¿no? Y tenemos que tener esa responsabilidad también con el lenguaje, ¿no? Bueno, a mí me parece un proyecto muy participativo, me parece un proyecto contemporáneo con la presencia del trabajo colaborativo que facilita la tecnología, ¿no?, pues porque la tecnología facilita todo eso. Y bueno, yo lo que sí que siento es curiosidad por conocer cuáles han sido las definiciones propuestas para esas palabras. Porque digo, bueno, como yo ya vi que ella jugaba con el nombre, yo dije, a lo mejor ella lo que ha hecho ha sido también jugar con las personas a las que le dijera estas palabras. Y entonces a lo mejor les ha lanzado la palabra y ha dicho, bueno, aunque no la conozcas, tú piensa a ver qué podría ser esta palabra, ¿no? Y a lo mejor es una palabra que es un nombre de animal y alguien piensa que por la sonoridad que puede tener, la longitud que puede tener, pues puede ser un instrumento musical y nada que ver, porque en realidad es el nombre de un animal, ¿no? Yo ahí tenía curiosidad, por saber, bueno, si me dices que está en una web y eso, pues yo lo quiero ver, ¿eh? Sí, o sea, todas las palabras, todas las que están contenidas en el libro, están en esa página web, en una sección que es el foro, y ahí aparecen las definiciones reales. Y luego, aparte, hay un espacio a continuación para que la gente pueda, pues, elucubrar y especular sobre nuevos significados o sobre lo que ellos y ellas quieran. Y lo que comentas de darle a la gente una palabra y a ver qué dicen, eso sí que lo he hecho en los talleres, porque he hecho talleres a partir de este proyecto, tanto con niños como con adultos y jóvenes. Entonces, eso sí que lo hacía, era parte del taller en plan, bueno, tenéis esta palabra, ¿qué pensáis que puede significar? Y luego en lo de la exposición, con las tarjetas, ahí sí que también podían escribir definiciones, pero también aparecía la definición real. O sea, no aparecía solamente la palabra sin que ellos supieran. A mí me gusta jugar con eso también. Uno de los juegos que hago
normalmente en la primera clase en la facultad es decirles, bueno, a ver, ¿qué quería decir Cervantes con que el Quijote comía los duelos y quebrantos de Don Quijote, ¿no? Y entonces lo lanzo así. Entonces, claro, los duelos y quebrantos, que realmente es un plato, ¿no? Que en ese momento, bueno, pues es que ahora pensamos en duelos y quebrantos y no estamos pensando en un plato, sino que estamos pensando en preocupaciones. Y entonces, normalmente, los alumnos dicen, bueno, pues que él tenía muchas preocupaciones, y entonces por eso, bueno, pues él leía muchas novelas y se volvió loco, ¿no? Era realmente un plato, ¿no? Del cual se alimentaba, ¿no? Me preguntaba sobre el tema de los jóvenes. Los jóvenes son los más innovadores, quiero decir. La innovación léxica siempre ha estado en los jóvenes. Son los grandes innovadores naturales del lenguaje, por muchos motivos. En primer lugar, porque ellos necesitan tener su propio lenguaje para delimitar su grupo. Y todos hemos tenido nuestro propio lenguaje cuando hemos sido jóvenes, ¿no? Forma parte de ser joven, ser innovador en el lenguaje. Ahora, por ejemplo, yo les digo siempre que no pueden ser tan emplanistas, ¿no? Los emplanistas es que están todo el día con en plan, ¿no? En plan que, por cierto, se ha rescatado y se le ha dado otro valor, porque siempre existía la construcción, pues por ejemplo, Vino me lo dijo en plan agresivo, ¿no? Esa construcción pues es la tradicional, pero claro, ahora en plan se utiliza absolutamente para todo, solo para decir incluso en plan, sin ninguna terminación detrás. Y pobre de aquel que sea joven y no utilice en plan, pues porque a lo mejor va a tener alguna dificultad, ¿no? Se ve ahí, se ve por supuesto en toda la comunicación y escritura digital, quiero decir, son los amos y dueños y señores de toda la comunicación digital, ¿no? Y de toda la escritura digital, ¿no? Y muchas veces pues no son conscientes que están utilizando determinadas fórmulas y las utilizan. O sea, los jóvenes son los verdaderos innovadores del lenguaje por naturaleza. Bueno, luego junto con otros mecanismos no tan instituyentes, pero sí más instituidos, como por supuesto pueden ser los medios de comunicación, que son los grandes encargados de la difusión. Esos a lo mejor ahora lo hemos visto, por ejemplo, con lo de la guerra de Ucrania, ¿no? Que si lo llamamos Kiev, que si lo llamamos Kiev, que si eran ucranitas, que si eran ucranianos, ¿no? Y ahí discutiendo, ¿no? Ahí discutiendo. Entonces, son los verdaderos difusores luego, ¿no? De todas estas. Pero siempre que ocurre algo, si se dan cuenta, siempre que ocurre algo, aparece el lenguaje y aparece para nombrarlo, aparece rápidamente hay que encontrar conceptos para nombrar esa nueva realidad, ¿no? Tenemos que ir al lenguaje para que nos ayude, ¿no? Para que nos socorra, ¿no? No sé si te he respondido, pero bueno, sí. Yo voy aquí y de hecho, de contando. cara a la innovación, ¿no? Yo estaba pensando en que cuando hablamos de las primeras veces con el proyecto de Marta, ¿no? Porque bueno, me gustó mucho, y esa enciclopedia, ¿no? Y esas guardas, ese volver a un tipo de libro que tampoco estamos ya tan acostumbrados, ¿no? Sobre todo igual gente más joven, que los libros pues no son ya casi de tapadura, no tienen ese tipo. Y de repente me cuenta que existe un proyecto que nace de ese libro, ¿no? Que se denomina Falso Generador de Haikus, que es, bueno, esto que estamos viendo aquí detrás, ¿no? Y me gustaría ver qué es exactamente, qué es un haiku, para quien no sepa quién es un haiku, ¿no? Y cómo llegas a generar eso, ¿no? Tecnológicamente, cómo pasas de las guardas y esa encuadernación de esas palabras a de repente generar, ¿no? Este proyecto. Vale, voy respondiendo poco a poco. Lo primero, un haiku es una composición poética surgida en Japón, bastante breve, que, bueno, si quisiéramos componer haikus de una manera precisa nos tendríamos que ceñir a una métrica, a unos temas muy concretos, pero bueno, yo lo que utilizo para mi proyecto es básicamente un poco la forma. Entonces yo lo que he intentado es crear unas breves composiciones de 3 líneas, no me ciño a la métrica exacta de los haikus reales, y lo que he intentado es crear falsos poemas, falsos haikus, a partir de las palabras contenidas en el proyecto de 1914-2014. Entonces, para ello, lo que hice es crear un programa que lo que hace es coge todas las palabras, las clasifica en sustantivos, adjetivos, adverbios, y luego con diferentes conectores, de una manera aleatoria, las une. O sea, todas estas palabras que atienden a un cierto patrón
va generando a partir de ellas automáticamente haikus. O sea, lo pondríamos a funcionar y tendríamos aquí el haikus pues hasta que nos cansásemos y dijésemos que nos íbamos ya de aquí. Y bueno, básicamente es para que la gente pueda ver de otra manera diferente todas las palabras y porque de una manera un poco azarosa empecé yo a combinar palabras y pensé, fíjate, estas palabras que en un principio no sé ni lo que significan ni si tienen algo que ver, pero sonoramente me remiten a cosas. O sea, es como quizá a partir de cosas que no tienen sentido pueden también transmitirnos algún tipo de sensación o pueden llevarnos a diferentes lugares. No siempre, pero en algunas ocasiones puede suceder. Entonces, partiendo de esa idea, creé el generador de haikus. ¿Y cuántas palabras hay dentro de lo que es 1914-2014? Pues 2.793, exactamente. Y de esas 2.793, no voy a decir favorita, pero la palabra o palabras, que es difícil elegir uno, que te hayan llamado más la atención, ya sea porque en tu casa se hablaba y no podías creer que esa fuese una palabra que estuviese en desuso o que nunca la habías oído y realmente descubres que esa palabra tenía mucha utilidad. Pues hay varias, como dices, pero una de mis favoritas es lagrimacer. ¿Perdón? Lagrimacer, que es el acto de derramar lágrimas. O sea, me parece como una palabra muy poética que en lugar de llorar existe algo como lagrimacer. Esa es una de mis favoritas. Luego está cocadriz, que la suelo decir siempre mucho también, que es el femenino de cocodrilo. Y hay alguna otra más por ahí, sí. Pues no sé si igual quizá mi última conclusión sería cómo ves, Manuela, esa evolución entre la escritura tradicional que hay en este trabajo y esa digitalización, que lleva a Marta, ¿no? Un poco como a esa máquina que realiza poemas, que ya no es ella, sino es una máquina que ella ha generado y ya no hay una persona, ¿no? Realizando directamente esos haikus. Bueno, a mí que las máquinas hagan haikus, pues hombre, no voy a decir que como humanista que soy, ¿verdad? Pues que me guste mucho. A mí me parece que es una manera es un trabajo de reflexión. O sea, yo veo más que un trabajo de creación, que lo es, por supuesto, porque hay creación, es un trabajo de reflexión, ¿no? De reflexión sobre la capacidad expresiva. Ella lo decía muy bien, hay palabras que nos pueden evocar determinados significados solamente por su sonoridad. Esto nos sucede mucho con las lenguas extranjeras, ¿no? Cuando aprendemos una lengua extranjera, pues nos puede gustar muchísimo una palabra, aunque sea una ordinariez, simplemente, o diga una cuestión sin sentido, baladí, pues porque nos gusta cómo suena, ¿no? A mí me parece un proyecto contemporáneo. Ahora mismo, si queremos ir al diccionario, ya no lo encontramos impreso. Quiero decir, para poder visitar el diccionario ya no podemos ir al de 2014. ¿Por qué? Porque está obsoleto. Es decir, no ha habido más publicación impresa del diccionario académico desde el año 2014. Todas las actualizaciones que ahora mismo tenemos se están realizando en el hipertexto. Por lo tanto, es hacia donde vamos. El futuro del diccionario no es el diccionario manual. El futuro del diccionario es el hipertexto, que permite toda esa vida, ¿no? Que nos has dicho, que yo también acompañaba, esa vida de mantener, de quitar, de precisar, de poner, de incluir. De hecho, todos los años, ¿verdad?, aparece la actualización del diccionario en los medios de comunicación, que fue ese estímulo, ¿no?, que muchas veces nos dicen que se han incluido palabras, pero algunas veces simplemente es que se ha precisado algo sobre una palabra que ya existía. Invito a las personas a que puedan visitar la web de la Real Academia y vean allí la última actualización, porque es muy interesante. No solamente se incluyen nuevas palabras, que por cierto son todas ya las de la pandemia, por supuesto, todo eso está incluido, sino que muchas de ellas no son nuevas inclusiones, no son acepciones nuevas, son precisiones, ¿no? Por lo tanto, unir el formato clásico con lo tecnológico es lo que verdaderamente ahora tenemos, ¿no? Es muy difícil encontrar a día de hoy, sí, a lo mejor glosarios, vocabularios que estén impresos, pero realmente el gran repositorio ahora mismo de las palabras es la red. Ahí es donde podemos ver absolutamente todo y, de hecho, el propio diccionario académico
permite jugar por cómo lo queremos buscar, si por palabras, si incluso por algoritmos, o sea, nos permite jugar con las diferentes posibilidades. Por lo tanto, me parece un proyecto del siglo XXI, ¿no? Del siglo XXI, y que sobre todo es un proyecto de reflexión, de toma de conciencia, porque yo creo que la creación debe servir para la reflexión y para la toma de conciencia, no solamente para mostrar, sino también para demostrar. Y yo creo que lo cumple, el proyecto cumple esos propósitos que yo entiendo en toda creación artística, contenga palabras o contenga imágenes o contenga ambas cosas, ¿no? O sea que felicidades. Gracias. Genial, pues gracias, Manuela. Yo creo que si hay alguien que tenga preguntas, se puede hacer una pregunta, y si no, podemos ir a la parte de atrás, que es donde está el ejemplar de Marta, para que lo podamos ver y igual comentar algo más. Sí, si queréis seguimos ahora, nos levantamos todos y nos acercamos un momentito al rincón de la escalera y desde ahí ya nos acaba de contar Marta el proyecto, ¿vale? Podéis dejarlo si está...